Hola, ¿cómo van? En esta ocasión, queridos estudiantes, vamos a conocer el entorno de trabajo de Proteus. Ya en la clase anterior se les había pedido que instalen en sus máquinas, si es posible, la última versión de Proteus, para lo cual se les había dejado ya el enlace para que ustedes puedan bajarse los instaladores y hacer el paso a paso de instalación en sus máquinas. Bien, contando que con eso ya esté hecho, que no hayan tenido un problema, vamos en esta ocasión a trabajar y vamos a conocer un poco las principales partes, las partes más básicas, para poder hacer una simulación de unos circuitos asimismo muy básicos, para que usted se vaya familiarizando ya con este entorno de trabajo de Proteus, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer eso. Vamos a ver este entorno de trabajo. Nosotros vemos cuando ya instalamos en nuestras máquinas, va a aparecer un icono parecido a este en nuestro escritorio. Bueno, dependerá mucho de la versión que hayamos instalado, pero es algo muy similar. En mi caso, yo tengo aquí ya instalada en mi máquina la versión 8.5. tengo entendido que ya hay versión 8.8 o 8.9, pero creo que hasta la 8.8 es una versión muy estable, entonces no creo que vayamos a tener problemas si es que ya tienen esa versión instalada en sus máquinas. Lo que primero nos aparece cuando hacemos doble clic y abrimos nuestro programa es esta parte de aquí, que es la home page. Como vemos aquí, esta es la home page y aquí están una serie de casilleros donde hay un poco de información, donde podemos abrir directamente un proyecto, crear un nuevo proyecto, etcétera, y nos dan información acerca de la versión de este programa. En esta parte realmente no nos interesa mucho. Lo que nosotros vamos a trabajar es directamente en el área de Schematic Capture y luego en el área de PCB Layout, ¿sí? Como les había explicado la clase anterior, en las versiones anteriores a la 8.5 se le conocía como ISIS y a la otra parte se le conocía como Ares, pero luego ya de la versión 8.5 para adelante estos nombres cambian. Vemos acá en el icono, en la siguiente presentación, vemos que tenemos dos partes importantes, que es Schematic Capture, antiguamente llamado ISIS, y luego PCB Layout, anteriormente llamado Ares, ¿sí? Esto en las versiones anteriores. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas dos secciones de Proteus, llamémoslo así, ¿sí? Que las podemos encontrar justo aquí encima de la home page, en esta pequeña barra de herramientas. Bueno, aparte de estos dos principales zonas de trabajo, hay estos otros iconos que me permiten abrir una nueva página, abrir un archivo nuevo, grabar, etcétera. Pero nosotros vamos a entrar a nuestros proyectos desde aquí, de estos dos iconos que vemos aquí señalados. El primero, que es Schematic Capture, y el otro, que es PCB Layout. Pero vamos a empezar nuestro estudio en Schematic Capture, ¿sí? Donde vamos a realizar nuestros esquemas y simulaciones. Veamos entonces qué sucede cuando nosotros hacemos clic en Schematic Capture. Se nos va a abrir el área de trabajo de Schematic Capture, que es el área donde vamos a diseñar nuestros circuitos. Vamos a dibujar aquí, colocar todos los elementos para luego pasar a lo que es simulación, ¿sí? Bien, en el área de trabajo de Schematic Capture vemos en la parte superior las mismas herramientas de la homepage, pero adicionalmente se nos abre una serie de opciones y herramientas en la parte superior, y al lado izquierdo también tenemos otro poco de herramientas, como vemos aquí en la presentación, ¿sí? Vamos a analizar entre estas las principales. Vamos a ir por acá arriba, vamos a ir por esta flechita. Esta flechita de aquí es simplemente el modo selección. Cuando yo hago clic aquí, tengo la opción de convertir a mi ratón o al puntero de mi ratón, así como lo ven ahora, una flechita para ir seleccionando las distintas herramientas, ¿sí? O cuando ya tengamos aquí los elementos colocados en la zona de trabajo, pues seleccionarlos y hacerle modificaciones o moverles o cambiarles. Luego más abajo tenemos este otro icono, ¿sí? Más abajo de la flechita tenemos otro icono que es el modo componentes, ¿sí? Este es el principal. Pues aquí vamos a encontrar nosotros
los componentes junto a esta letra P que encontramos un poco más acá abajo hacia el lado derecho, ¿sí? Si estamos aquí en la sección, hacemos clic y estamos en la sección modo componentes, al presionar aquí en P, como vemos aquí, se nos va a abrir la ventana de componentes. Esto es lo principal de esta parte de Schematic Capture, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, al hacer clic en P, se va a abrir esta ventana de componentes como vemos aquí en la presentación, y donde encontraremos todos los componentes que están divididos por categorías, como vemos en este recuadro del lado izquierdo, y más abajo tenemos otro recuadro que dice subcategorías. Como vemos aquí en el ejemplo, por ejemplo, si seleccionamos capacitors en categorías, nos vamos a subcategorías y seleccionamos ceramic disc, por ejemplo, tenemos en el lado derecho, en el casillero principal, todos los valores correspondientes a este tipo de categoría y de subcategoría, ¿sí? Tenemos aquí condensadores cerámicos de 10 nanofaradios, 10 picofaradios, bueno, una infinidad de valores y siguen bajando, ¿no? Todos los elementos que contienen Proteus. Más abajo tenemos otro casillero que dice Manufacture. Eso no nos interesa mucho, es simplemente la que nos indica qué empresa o qué fábrica ha realizado dicho componente. Bien, si nos vamos en este casillero de componentes a la parte superior donde dice Keywords, en este espacio de aquí nosotros ponemos, si conocemos el componente, recuerden que este es un programa que está en inglés, pero si nosotros conocemos el nombre del componente, en este espacio podemos colocar directamente el nombre y aparecerá aquí en la página principal o aquí en el recuadro principal el componente y los componentes, y usted seleccionará el que mejor le convenga, ¿no? Entonces este es como una barrita de búsqueda para el componente. Otra cosa importante, si nos vamos al lado derecho de esta ventana de componentes, vemos que aquí sale el símbolo. Una vez que hayamos seleccionado el componente, sale el símbolo del elemento o componente, y abajo donde dice PCB Preview me indica si este componente tiene o no paquete de PCB. Es decir, a este símbolo yo luego al armarlo en el Schematic Capture puedo yo después convertirlo a PCB, es decir, a un circuito impreso. Entonces aquí me sale si es que sí dispongo o no dispongo para convertirlo a circuito impreso. Entonces esa es la ventaja, que aquí yo puedo previsualizar mi componente, si es que tiene PCB o no tiene PCB, y además de su símbolo, a ver si es que es el correcto que estoy yo utilizando o voy a necesitar. Bien, entonces con esta pequeña introducción vamos a seguir avanzando en la presentación. Una vez que haya seleccionado yo el componente, simplemente después doy OK y se irá almacenando en el área de elementos del Schematic Capture, que ya les voy a indicar porque vamos a hacer unos ejemplos en tiempo real ya con el programa para ver una simulación muy sencilla, muy simple de unos circuitos muy básicos, para que usted ya se vaya familiarizando con este entorno de trabajo. Para estos ejercicios que vamos a utilizar, vamos a realizar la simulación. Los objetivos de esto es realizar la simulación de un circuito básico para familiarizarnos con el entorno de trabajo de Proteus. Vamos a realizar la simulación del encendido de un LED por medio de un pulsante. Es un circuito muy sencillo, muy básico. Es simplemente para ir viendo dónde conseguir las herramientas, los elementos y todo eso para que usted pueda ir manejando Proteus. Recuerde que ya con el uso y con la práctica vamos a ir cada vez perfeccionando más. Y para terminar en esta clase, pues realizaremos la simulación de un circuito lógico combinacional básico, es decir, un circuito digital. ¿Sí? Y de tarea les va a quedar a ustedes, vamos a ver su tarea. Bueno, primero el circuito básico que vamos a hacer, el primer circuito va a consistir en un circuito con un LED, una resistencia y un pulsante. Luego vamos a ver cómo sacar estos elementos y cómo armarlos. El segundo circuito es un circuito lógico digital combinacional. Este es el esquema, ¿sí? Vamos a ver cómo dibujarlo y cómo simularlo, ¿sí? Para obtener una respuesta aquí a la salida, dependiendo de los valores lógicos que demos aquí en la entrada.
Y el circuito que va a quedar como tarea es este de aquí. Es un circuito basado en el 555, un circuito integrado que tiene varias funciones, muy versátil, que dependiendo de los elementos que coloquemos alrededor de este circuito, pues me funcionará de una manera. Y en este caso, como estamos en este ejemplo, este es un circuito con configuración estable. Si se coloca otros elementos de otra manera, pues funcionará como un circuito temporizador, y así hay una infinidad de aplicaciones. Pero para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a armar este circuito, este esquema, eso va a quedar de tarea, en el cual usted va a simular este circuito estable, es decir, el LED que tenemos aquí va a empezar a parpadear, es decir, aquí a la salida del pin 3 donde está conectado este LED, este pin 3 lo que va a hacer es otorgarme una salida de un tren de pulsos, ¿sí? o una señal pulsante, y el cual lo podemos visualizar mediante este LED. Vamos a comprobar eso mediante la simulación de Proteus. Bien, vamos ahora a ver ya el trabajo que tenemos que hacer. Vamos primero con estos ejemplos guiados, estos dos circuitos básicos. Vamos a hacer los ejemplos guiados. Vamos a abrir Proteus y lo primero que nos sale es la homepage. Como no vamos a utilizar nada aquí, sino que vamos a entrar directamente a Schematic Capture y se nos abre nuestra área de trabajo. Como habíamos explicado anteriormente, vamos a ir poco a poco revisando cada uno de estos componentes. Hemos empezado con la selección mode, luego el modo componentes. Si hacemos clic aquí en modo componentes, nos encontramos listos para colocar los componentes aquí en esta área de trabajo. Este segmento de aquí es donde se van a poner todos los componentes para luego desde aquí pasarlos al área de trabajo. El área de trabajo está delimitado por este recuadro azul, que en realidad es simplemente como referencia, porque si nuestro circuito es más grande que esto y si nos salimos no pasa absolutamente nada, simplemente es para tener una referencia. ¿Sí? Todos estos parámetros, incluso la cuadrícula que tenemos en el fondo, podemos variarle ya luego con las herramientas, pero en este instante vamos a centrarnos en crear circuitos básicos. Luego ya iremos poco a poco desmenuzando cada una de estas herramientas para ver para qué sirven, qué es lo que hacen, ¿sí? En este instante lo que vamos a hacer es simplemente hacer un circuito básico para empezar nuestros trabajos de simulación, que es lo que nos interesa. Para esto vamos entonces a crear el circuito básico, que habíamos dicho que el primer circuito que vamos a realizarle es el encendido de un LED por medio de un pulsante. Para ello nos vamos entonces a la letra P de aquí del segmento. Recuerden que debemos de estar en modo componentes. Hacemos clic en P y se nos va a abrir el recuadro o la ventana de componentes. Aquí vamos a encontrar la categoría, todas las categorías tenemos aquí, y también tenemos acá las subcategorías que van a aparecer luego que seleccionemos las categorías. En este caso lo que primero voy a necesitar es una resistencia, entonces vamos a ir por esta parte. Vamos a buscar resistencias o resistors en inglés. Resistors está aquí. Selecciono y en la parte de acá abajo se nos abre las subcategorías. Aquí en subcategorías, por ejemplo, tenemos de 0.6 vatios, metal film, de 10 vatios, de 2 vatios, 3 vatios, 7 vatios, etc. Y si seguimos bajando, pues existen más subcategorías. ¿Sí? Incluso hay resistencias variables, varistores, etc. ¿Sí? Aquí en subcategorías. Vamos a empezar entonces con las resistencias más comunes, que son las de medio vatio o 0.6 metal film. Hacemos clic en subcategorías y listo, acá nos aparece en el recuadro más grande todas las resistencias de esta categoría y subcategoría de medio vatio, ¿no? Entonces vamos a utilizar una resistencia para el LED de 220 ohmios. Vamos a buscarle de 220 ohmios. Vemos que primerito nos aparece una de 100K, es decir 100 kilo ohmios, y luego nos aparece una de 100 ohmios. Bueno, aquí el símbolo de ohmio nos aparece como R, entonces si vemos 100R quiere decir que es una de 100 ohmios a medio vatio o 0.6 vatios, ¿sí? Bueno, la que nos interesa a nosotros es la de 220 ohmios. Vamos a buscar la de 220 ohmios, vamos a bajar un poco y vemos que por aquí ya tenemos 200R o 200 ohmios, 20K, 20R, 220K, 220 ohmios. Aquí está. Si seleccionamos, hacemos clic,
y vemos en la parte derecha que nos aparece el símbolo de la resistencia y si es que tiene PCB Preview, es decir, si es que tiene para realizar PCB en caso de requerirlo. En este instante no nos interesa si tiene o no para PCB, solo nos interesa la resistencia con su valor, porque vamos a hacer una pequeña simulación nada más. Este PCB Preview es cuando ya vayamos a trabajar en Ares, es decir, para hacer circuitos impresos. Entonces ahí sí vamos a tener que comprobar que todo elemento que seleccionemos tenga PCB. Sí, tenga para diseñar nuestro PCB. En este caso, si tiene o no, no nos interesa mucho. Bien, damos OK para elegir la resistencia y vemos que aquí en esta parte de este casillero ya se nos almacenó aquí. ¿Sí? Aquí tenemos min res 220 ohmios. ¿Ya? Si le hago clic, ¿no es cierto? Está ahí la resistencia. Yo puedo girar a esta resistencia, vemos que está en forma horizontal. Aquí tengo dos herramientas que me dice girar horario y girar antihorario, ¿sí? Entonces yo puedo hacerla girar y puedo ponerla vertical, ¿sí? Entonces tengo estas dos herramientas para moverla. Acá tengo para dos herramientas más que me dice X mirror y Y mirror. Ese es simplemente para verle en forma espejo, ¿sí? En el eje de las X y verle en forma espejo en el eje de las Y, ¿sí? Es como si pusiéramos de la resistencia en modo espejo, ¿sí? Para que se cambien los pines nada más. Bien, vamos a dejarle en este instante tal como está y vamos a buscar el siguiente componente. El siguiente componente es un LED. En este caso yo no quiero un diodo común y corriente o un diodo LED común. Yo lo que quiero hacer es visualizar que el LED se encienda, ¿sí? En la simulación, para lo cual yo voy a poner directamente aquí en el casillero, voy a poner la palabra LED, voy a escribir aquí la palabra LED y voy a, como ustedes ven, aquí ya me sale por defecto un diodo LED, ¿sí? Por eso les había dicho al inicio, si nosotros conocemos el nombre podemos ponerlo directamente, siempre y cuando teniendo en cuenta que aquí debemos poner la palabra en inglés. En este caso LED, como son siglas, es de manera algo así universal, entonces me va a aparecer directamente el LED. Pero como les había dicho, yo necesito que este LED no sea un LED genérico, un diodo LED común, sino que sea un LED que yo pueda visualizar porque voy a simularlo. Entonces necesito que sea un LED activo, ¿sí? Para lo cual voy a ponerle directamente aquí, voy a poner el color que yo quiero, LED en inglés, quiero un LED amarillo por ejemplo, le pondré yellow, ¿sí? Y si yo pongo aquí en búsqueda, vean que acá me aparecen tres opciones y dice aquí active, LED yellow active, como el que vemos aquí. Selecciono LED yellow active y me aparece el símbolo acá. Este es un LED active o interactivo, el cual yo puedo ver que se enciende o se apaga. El que primero me apareció por defecto al quitarle la palabra yellow, por ejemplo, el LED que me aparecía aquí, este no es un LED común, que si no me equivoco es este de aquí, que está aquí seleccionado, ¿sí? Es un LED genérico, ¿sí? Generic Light Emitter Diode LED, pero no es active, no dice active, sino dice device, ¿sí? No dice active. Entonces, por ejemplo, los que están acá abajo si son active, LED BB active, LED BG active, ¿sí? Todos estos son activos o interactivos o animados, como vemos aquí. Ya, en lo que yo quiero es simplemente buscar eso, un LED animado. En este caso aquí hay un LED green, por ejemplo, aquí está mi LED yellow y dice activo, porque yo quiero ver en la simulación ese efecto de que se prende y se apaga. Si yo escogiera este LED no vamos a ver nada, entonces voy a coger el LED active yellow. Listo, como ustedes pueden ver no tiene PCB preview, es decir, no tiene el paquete de PCB. No me interesa en este momento porque no voy a hacer el circuito impreso sino una simulación, y que doy OK. Listo, ya tengo aquí LED yellow en mi casillero de componentes. Ahora lo que necesito es un pulsante. Para el pulsante directamente igual puedo buscar aquí en las categorías, de pronto en switch, si me voy a la categoría switch, ¿sí? Switch y relays, ¿sí? Y si me voy aquí donde dice switch, subcategoría switch, y el primerito que me asoma es un button que dice button, y usted ve que es un pulsante aquí en el esquema o en el símbolo, es un pulsante, y lo bueno que aquí dice que es active,
es decir, interactivo, ¿no? Que yo puedo pulsar en la simulación, es decir, activarlo o desactivarlo. Entonces voy a utilizar este. No tiene PCB, no me interesa en este momento, así que lo voy a elegir. Le doy OK y ya tengo mis 3 elementos para realizar mi circuito y mi simulación. Tengo el botón o pulsante, LED yellow y la resistencia o la mini resistencia de 220 ohmios. Bien, vamos a armar el circuito. Ahora sí, de aquí yo voy a pasarle, selecciono por ejemplo botón, lo quiero así en esa forma vertical tal cual está, y voy acá al área de trabajo y simplemente hago clic en la parte donde yo quiero ubicar, hago clic y ahí está ya mi componente listo para ubicar. Al hacer clic ya tengo mi componente ubicado. Si yo quisiera moverlo de lugar, me voy acá al modo selección, cojo, lo encierro y puedo yo moverlo más abajo, más arriba, donde yo quiero. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí por el medio más o menos. Ahora vamos a ubicarme en LED yellow, voy a secar mi LED, veo que está horizontal, yo lo quiero vertical, así que lo voy a girar. Lo quiero girar, pero quiero que el negativo esté hacia abajo. Y mirror, ¿sí? El negativo se pone hacia abajo, ¿sí? Modo espejo. Listo, entonces cojo y me ubico y lo pongo aquí encima del pulsante. Listo, ahora necesito la resistencia. Voy por la resistencia, la tengo horizontal, pues la voy a girar, la quiero vertical y una vez vertical la pongo acá. Hago clic y la tengo ya en vertical. Listo, si yo quiero alejar o acercar el circuito porque veo que están muy chicos los elementos, con el scroll del ratón puedo yo darle un zoom, ¿sí? Y con este casillero de acá, si ustedes ven, aquí está el recuadro azul que es de mi referencia y el recuadro verde es donde están más o menos ubicados mis elementos. Entonces este recuadro verde es el zoom, digámosle así, y yo puedo ubicarles donde yo quiera. En este caso lo voy a ubicar ahí para que vean las conexiones. Listo, voy a conectar mi resistencia con el LED. Al acercarme yo con el cursor veo que se hace un puntito rojo. En ese instante yo puedo hacer clic una vez y lo suelto y ya tengo mi línea de conexión. Al rato donde que yo me mueva se va a mover la línea también. Entonces en este caso voy a irme recto hacia abajo y que aparece un nuevo punto rojo y le hago clic y ya está unido. Lo mismo hago de la salida del LED o la parte negativa hacia el pulsante y hago clic y listo. Tengo unido. Voy a hacerle más pequeño un poco para colocar ahora algo importante que nos falta, las fuentes de alimentación para poder para hacer funcionar este circuito. Para las fuentes de alimentación hay una parte aquí importante que dice Terminals Mode. Puedo yo escoger desde aquí o yo podría escoger acá también P y buscar por ejemplo en Miscellaneous. Vamos a Miscellaneous, aquí veo que dice batería. Si ven, puedo ocupar yo una batería. Si hago clic en batería, pues tengo una batería, puedo utilizarla como fuente de poder. Esa es una alternativa. Pero tengo otra alternativa. En este caso voy a indicarles una alternativa que es mucho más rápida incluso y que para mí me parece mucho mejor. Para hacer los circuitos voy a cancelar esto y me voy aquí donde dice Terminals Mode. En este icono de aquí voy a Terminals Mode y se me abre aquí unas opciones y busco la opción que dice Power. Al hacer clic en Power, lo que es este es un terminal positivo y lo voy a colocar aquí, terminal positivo de 5 voltios. Si doy doble clic en este terminal positivo, veo las características aquí, ¿sí? Puedo ver aquí algunas de las características que puedo ir cambiando, pero bueno, ahorita aquí puedo poner el nivel que yo quiero, VCC, VDD, ¿sí? Vamos a dejarle ahí como está, por defecto, como aparece. No voy a hacer ningún cambio. Más adelante ya iremos ahondando en lo que son características de los elementos, entonces ahí entraremos. Pero por el momento simplemente lo selecciono como Power y lo pongo nada más. Vamos ahora a Ground, este otro terminal que es de tierra. Tierra en inglés, Ground, ¿no? Cojo, señalo y voy acá a la zona de trabajo y pongo mi Ground o mi tierra. Voy a ponerla aquí en la misma dirección de VCC. Listo. Regreso al modo componentes
están aquí mis componentes, pero ya tengo aquí instalado mi terminal positivo y mi terminal negativo o tierra. Ahora sí voy a unir a esto hacia la resistencia y el negativo hacia la salida del pulsante. Listo, tengo mi circuito ya armado y conectado a mi fuente de poder, mi terminal positivo y mi terminal negativo, y como vemos aquí el pulsante o interruptor de aquí se está encargando de controlar el paso de la corriente desde el positivo hasta el negativo para poder hacerme encender el LED. Bien, vamos a simularle ahora este circuito. Para eso nos vamos a dirigir a la parte inferior izquierda, donde vemos que tenemos tres herramientas de funcionamiento. Tenemos un símbolo que es un botón como play, que es para ya empezar la simulación. Tenemos un play y pause, tenemos un pause y tenemos un stop. Entonces estos circuitos, estas herramientas lo que me hacen es controlar la simulación. Vamos entonces a arrancar la simulación. Para eso me voy a play, le aplasto play y la simulación empieza a correr, ¿sí? En este momento está corriendo ya la simulación. Si es que yo oprimo el pulsante, debería encenderse el LED. Vamos a verle cómo es. Recuerden, un pulsante activo o interactivo yo puedo oprimirle desde la simulación. Y el LED también es activo y debería ver o visualizar el encendido. Veamos. ¿Sí? Como vemos, se enciende el LED amarillo. Si suelto el pulsante, pues se apaga. Prendo, se apaga. Prendo y se apaga. Ahora si quisiera dejarle enclavado este LED activo, tiene aquí como una clavija. Puedo yo hacerle oprimirle la clavija y queda enclavado. Vuelvo a desbloquearle y queda desenclavado. Bien, vamos a parar la simulación. Doy un stop y listo. Así oprima, no va a pasar nada porque ya la simulación la he parado. Entonces, como ven, queridos estudiantes, esto es muy fácil, muy sencillo utilizar las herramientas que tenemos aquí. En este caso, bueno, es un circuito muy básico. Sí, es para arrancar el estudio de Proteus. Así que vamos a realizar en este instante otro circuito un poquito más complejo, que es un circuito digital. Para ello voy a abrir nuevamente aprovechemos ahora y les voy a indicar cómo guardar el proyecto. Si ya terminaron, ya está hecho este trabajo, usted va a ir aquí a File y va a poner en Save Project As, ¿sí? Guardar proyecto como. Selecciona aquí y aquí usted seleccionará la carpeta, pondrá el nombre del archivo donde lo quiero guardar, ¿ya? Y se direccionará. El rato que usted lo guarda, cuando guarde este archivo, va a encontrar se va a guardar dos archivos. El archivo por defecto, que es el de Proteus, y un archivo que es, una vez que usted haya simulado, se va a generar ese archivo. ¿Sí? Entonces siempre que usted necesite simularle, va a tener que tener siempre esos dos archivos. Cuando guarde se va a dar cuenta que van a aparecer dos archivos. Esos dos archivos siempre tienen que estar juntos, si es que usted quiere volver a abrir el proyecto en algún momento, ¿ya? En este rato voy a ponerle cancelar, yo ya lo he guardado y voy a empezar un nuevo proyecto, un nuevo archivo. Aquí me dice, ¿desea guardar los cambios? No. Bien, nuevamente regresa al homepage y voy a entrar nuevamente a Schematic Capture. Listo, aquí en Schematic Capture vamos a hacer ahora el diseño, el segundo circuito como ejemplo, que es un circuito digital. Bien, voy a tratar de hacerle un poco más rápido para no alargar mucho este video, así que voy directamente a P, voy a seleccionar, poner aquí resistors y voy a seleccionar de medio vatio resistencias de 1K. En este caso voy a buscar resistencias de 1K medio vatio. Listo, ya tengo aquí mis resistencias de 1K, que ya les explico luego para qué voy a utilizarlas. Es el circuito digital que vamos a armar. Necesitamos una compuerta NOT o una negación, una compuerta OR de 3 entradas, otra NOT, una AND de 2 entradas y una OR de 2 entradas. Veamos entonces. Vamos a buscar la compuerta NOT. Si yo sé ya directamente, pongo aquí en el casillero, es la 74LS04. ¿Sí? Es una compuerta OT, la selecciono la primero, doy OK.
ya tengo la 04, voy a necesitar una compuerta OR de 3 entradas. En este caso el código para la compuerta OR de 3 entradas es la 4075, que yo ya la conozco. Tengo aquí, selecciono la primera, una compuerta CMOS, doy OK, ya tengo la de 3 entradas. Voy a necesitar una de 2, una AND de 2, la AND es la 7408. Tengo aquí la 7408, doy OK, ya tengo la 7408. Vamos ahora con una OR de 2 entradas, vamos a buscarla, es la 74 LS 32 o 7432. Tengo aquí la 7432 y ya tengo la OR de 2 entradas, perdón. Listo, vamos a empezar a colocar los componentes. Vamos por la negación. Luego tenemos la OR de 3 entradas, 4075. Tengo la OR de 3 entradas. Vamos por la AND, que es la 08, 7408. La AND. Vamos a ponerle aquí. Ahora necesito la OR de 2 entradas. La voy a poner acá. Listo. Reviso mi circuito, como estamos. Son todos los componentes que necesitamos. Necesitamos otra NOT aquí. Vamos a ponerle la NOT. Vamos a poner esto más acá. Recuerden, con modo selección yo puedo señalar y ubicarle en otro lado. Voy a seleccionar aquí la 04 para ponerle acá. Ya, esto puedo también directamente desde aquí ubicarle. Bien, vamos a empezar a unir los elementos, pero recuerden que para hacer esto, si ustedes recuerdan de las prácticas de digital, para poder ingresar datos a un circuito digital nos ayudábamos de un dip switch seguido de unas resistencias, ¿sí? Para poder generar datos digitales y que ingresen en las compuertas lógicas. Vamos entonces a generar o buscar un dip switch. Para eso vamos aquí, vamos al casillero de búsqueda y vamos a poner dip SW de switch, y tengo aquí dip switch de 10, dip switch de 2. Como vemos que nuestro circuito digital es un circuito de 4 entradas, vamos a necesitar un dip switch de 4 entradas. Selecciono el dip switch de 4 entradas, lo tengo, doy OK y tengo aquí ya en modo componentes. Yo quiero que esté de forma no horizontal sino en forma vertical, lo giro y listo, lo coloco aquí. Ahora vamos a poner las resistencias de 1K. Tengo aquí mis resistencias de 1K de forma vertical, las quiero tal cual. Señalo, clic, yo puedo sacar de aquí mismo, no necesito buscar 4 veces la resistencia, sino vuelvo a señalar y vuelvo a poner, ¿sí? Y puedo seguir dando clics las veces que yo quiera que aparezca la misma resistencia porque ya está seleccionada. 3 y 4. 4 resistencias, listo. Si yo quiero, tengo R1, R2, R3 y R4. Voy a darle un zoom para que puedan verla. Si yo quiero, puedo cambiar los nombres también a estas resistencias. En vez de R1 doy doble clic encima de la resistencia y puedo cambiarle. Quiero decirle que no se llame R1 sino que aquí yo quiero que se llame A. Doy OK. A este quiero que se llame B. Doy OK. Esta quiero que se llame C. Doy OK. Y esta quiero que se llame D y doy OK. Simplemente para hacer referencia al circuito que tengo aquí de trabajo, entrada A, B, C y D. ¿Ya? Vamos entonces a hacer las conexiones. Para estas resistencias necesito tener un pin o un terminal de positivo o un terminal de VCC. Voy a Terminals Mode y selecciono Power. Coloco el Power acá arriba y necesito también acá abajo conectar el dip switch, un ground o una tierra. Cojo y coloco una tierra. Listo, entonces hago las uniones. Ahora sí ya tengo todos los elementos. Me faltaba, miren que aquí yo puedo mover todo el circuito desde acá, centrarlo, y quiero ponerle un LED a la salida para ver la función, qué respuesta tengo a la salida de acuerdo a los valores lógicos de las entradas. Entonces voy a buscar un LED. Voy acá al modo componentes,
modo componentes en P, y voy a ponerle un LED red, un LED rojo. Tengo aquí LED rojo, busco LED red, aquí está, ok, y le voy a poner aquí. Bueno, digamos que lo puse aquí y quiero girarle. Hago encima del componente, botón clic derecho, y puedo también girarlo desde el ratón, clic derecho, rotate antihorario, rotante horario, horario y antihorario. Bien, lo quiero así, para colocarle. Ahora sí voy a hacer las conexiones. Vamos a conectar estas resistencias, todas estas a VCC. Algo importante, fíjense que cuando hay una unión o un empalme, voy a hacerlo más grande, siempre se genera un punto. Si es que no hubiera este punto, quiere decir que es un cruce de líneas, no es un empalme. Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos un empalme y aquí tengo otro empalme. Vamos a unir acá, vamos a ir hacia acá, así. Yo puedo hacer clic cada vez que yo quiera cambiar el sentido de la línea también. Listo. Bien, tengo unido ya mi entrada de datos, ¿sí?, digitales. Ahora sí vamos con la parte del circuito. Me dice que esta entrada con puerta NOT, su entrada tiene que estar conectado en A. Entonces voy a sacar un cablecito haciendo un empalme aquí, desde A hacia acá. ¿Sí? Entonces vean, aquí tenemos ya un nodo, un punto, quiere decir que es un empalme. Según el esquema, tengo que la B se va al pin central de la compuerta OR de 3 entradas y la C al tercer pin de la OR de 3 entradas. Veamos entonces. El del centro va a la B y este tiene que ir a C. Y luego hacemos el pin 1 con la salida de la compuerta NOT. Listo. ¿Qué más nos dice el circuito? El circuito nos dice que la entrada número 1 de la compuerta AND está en la entrada A, antes de la compuerta NOT. Es decir, podemos sacarle directamente desde aquí. Miren que aquí no hay ninguna unión, simplemente es un cruce. La unión está acá. Eso es muy importante que se den cuenta. Bien, la otra, el pin 2 de aquí, según el circuito, tiene que venir desde D. Entonces vamos a unirlo desde D. Desde aquí. Bien, y lo otro, unimos este con este con este y este con este. Ahora vamos a unir el LED con la entrada positiva, y la entrada negativa le vamos a conectar a tierra o negativo. Listo, está ya mi circuito. Vamos a la simulación. Doy play, ¿sí? Y vemos que el LED empieza encendido. Si yo cambio valores lógicos acá, voy a cambiar a D en 0. Vemos que aquí el LED se apagó. Entonces aquí yo puedo, como es un switch, un deep switch activo, puedo ir cambiando valores lógicos. Si ustedes ven los puntitos rojos o azules, un puntito rojo es un dato binario 1 y el puntito azul es un dato binario 0. Entonces aquí van cambiando con los deep switches. ¿Sí ven? Entonces ustedes pueden ir siguiendo los puntos rojos o azules para ver qué dato está presente, si es un 0 o 1. Y usted puede ir comprobando la respuesta aquí para ver qué resultado da a la salida. Este es un circuito digital. Bien, espero que les haya servido este video, esta clase, para que usted pueda realizar luego la tarea que viene a continuación, que ya les indico.
Bien, estudiantes, como les había dicho en un inicio, esta es la tarea la que vamos a realizar. Este circuito es un circuito basado en el 555 en su configuración A estable. Aquí están todos los elementos, están como referencias. Por ejemplo, para el circuito integrado tenemos la referencia U1, para la resistencia R1, para la otra resistencia de 330 ohmios R2, el LED como D1, el potenciómetro, este es un potenciómetro resistencia variable, está como RB1 de 20K, el condensador electrolítico es un condensador C1, fíjense que este es un condensador electrolítico y su parte negativa está conectada a tierra de 100 microfaradios, a comparación del C2, que es un condensador cerámico, ¿sí? De 10 nanofaradios que no tiene polaridad, ¿sí? Esto no importa la polaridad que le ponga. Y estas son las referencias, y como ayuda les voy a dejar este cuadro de aquí donde están las referencias que les acabé de mencionar: C1, C2, los dos condensadores, BR1, el potenciómetro, las dos resistencias, el circuito integrado 555 y el LED. Y cómo pueden encontrarles ustedes en categorías. Por ejemplo, C1 usted lo va a encontrar en la categoría de capacitors, en la subcategoría como radial electrolítico, y el elemento será 100 microfaradios a 25 voltios, 180 miliamperios, radial electrolítico. El C2, por ejemplo, igual en categorías capacitor, en la subcategoría en cambio ceramic disc y de 10 nanofaradios. Y BR1, que sería la resistencia variable, un resistor, subcategoría variable, y el elemento es el POT 20K o OHM, o 20 kilo ohmios, ¿no? R1 y R2 también en la categoría resistors de medio vatio. Acostumbrémonos siempre a utilizar esta resistencia porque las otras son de más vatiaje y nos van a dar problemas. 0 vatios metal film, ¿sí? O de película metálica en español, y es de 1K, igual a medio vatio, ¿no? Aquí está el elemento, como lo van a encontrar. El 1, la referencia 1, es decir, el circuito integrado, van directamente al buscador y colocan 555 y les va a aparecer ya ahí el circuito integrado. Y el LED, pues ya saben ustedes cómo encontramos el LED. Si va a ser un LED activo, ¿no es cierto? Para que puedan ver el efecto, pueden ponerle cualquiera de los colores que están disponibles. Entonces no olviden, este circuito va a ser su tarea. Tengan en cuenta, por favor, aquí este no es una unión, justo aquí es un cruce de cables. El 2 se cruza y se une al 6, y el 6 se une, aquí sí se empalma, a un condensador, a la parte positiva del condensador, ¿sí? Acá también tenemos otro cruce, el pin número 3 se cruza aquí, no es que se conecta en esta línea, cuidado, aquí sí es un empalme, este sí es conexión, pero aquí es un cruce, y eso va a R2, que es la resistencia de 330 para el LED. El resultado de esto usted lo va a ver de esta manera. Voy a dejarles aquí, tengo ya la simulación ya realizada, como usted puede ver, les voy a indicar, ya está aquí armado el circuito. Si yo doy play, usted va a tener que ver este efecto. Se va a encender el LED y apagar automáticamente aproximadamente cada segundo. Se prende un segundo y se apaga un segundo, ¿sí? Ese va a ser el efecto que ve. Entonces su tarea va a ser armar el circuito. Listo, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase o el siguiente video.